del núcleo eucariota. Este, en este tema en realidad lo que nos interesa es entender un poco acerca de la estructura del núcleo, porque como vamos a empezar a ver lo que es el sistema endomembrana, y es que hay literaturas que el núcleo lo consideran parte del sistema endomembrana por el hecho de que, recordémonos de que el núcleo está compuesto por una doble membrana o una doble bicapa lipídica. Y eso es lo que va a provocar, solo permítanme que estén haciendo preguntas. Y pues la capa externa es la que se tiene una prolongación a lo que es el retículo. Sin embargo, hay algo otras literaturas, y esa es la que nos vamos a basar nosotros, que les decía que hay literaturas que es la que nosotros vamos a utilizar. Ellos, el núcleo como tal, no lo toman como parte del sistema endomembrana. Y general, y como tal, no lo toman como parte de porque las proteínas o las enzimas que conforman al núcleo en realidad no se sintetizan a través del sistema endomembrana, sino que ellos emplean lo que es los ribosomas que están libres en el citosol y necesitan señales de importación nuclear para que puedan ser llevados al núcleo. Pero como tal, necesitar del sistema endomembrana para producirlas, no. ¿Qué más nos interesa saber? Pues reconocer que, bueno, entonces les decía, tenemos que entender de cierta manera el tema de cómo está estructurado pues el material que almacena el núcleo, que es el material genético, y pues hablar un poco acerca del cariotipo humano. Recordémonos de que cuando hablamos de cariotipo, pues estamos hablando del conjunto de todos los genes que constituyen a un ser humano. En realidad, todos los seres humanos tenemos el mismo cariotipo. Y cuando hablamos de que tenemos el mismo cariotipo es porque todos tenemos los mismos genes, pero diferente, diferente como expresión, ¿sí? O sea, cuando me refiero a que todos tenemos el mismo gen, no es que todos tengamos el mismo material genético o la misma combinación de bases, no. Me refiero a que, por ejemplo, es un ejemplo, si en el cromosoma 9 específicamente, en el OSI 17q22, por ejemplo, el cromosoma 17 sería en ese caso, en esa parte nos está determinando o nos va a expresar o es el gen que consiste al color del pelo, por ejemplo, todos los seres humanos en ese mismo locus o en ese mismo loci vamos a tener el gen que codifica el cabello, ¿sí? Obviamente cada quien va a tener un genotipo diferente, cada quien va a tener un fenotipo diferente y que eso lo vamos a entender más allá de la variabilidad genética, que fue ya un tema que ya abordamos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, entremos a hablar acerca de lo que es el núcleo. Em, Como bien sabemos y como podemos observar, ahí podemos ver lo que es una célula animal, pero en la parte derecha, inferior derecha, nosotros podemos observar también una célula de tipo vegetal. ¿Qué característica tienen entre ambas? Pues es que son células de tipo eucariotas, constituyen a organismos pluricelulares y pues al ser eucariotas pues van a ser complejas y van a tener pues un interior más organizado, van a tener un sistema endomembrana, van a tener un citoesqueleto y por supuesto pues van a tener un núcleo verdadero o un núcleo definido, ¿sí? Cuando hablamos de un núcleo verdadero, porque en realidad las células procariotas, si se recuerdan cuando vimos el tema de teoría celular, yo les decía que como tal no era que no tenían núcleo, sino que se le decía que era un núcleo no verdadero. ¿Y por qué? Porque núcleo le llamamos al lugar donde se almacena, ¿sí? El tema del material genético. Sin embargo, que cuando hablamos que si es verdadero o si no es verdadero es porque si tiene o no tiene envoltura nuclear. Ahora, mucho cuidado con los términos,
Cuando hablamos de envoltura y membrana nuclear, no es lo mismo, ¿sí? Porque envoltura nuclear es el conjunto de varias estructuras que ahorita más adelante la vamos a entender. Y membrana nuclear, pues es básicamente solo las dos membranas, ¿sí? Entonces es importante saber diferenciar eso. Ok, características o funciones importantes que tiene el núcleo. No nos interesa adentrarnos tanto como tal a cada función, más que conocerlas. Pues sabemos de que en el núcleo nosotros podemos llevar a cabo el proceso de síntesis de nuestro material genético, que es el proceso de replicación, que como bien recuerdan, ¿en qué etapa del ciclo celular se lleva a cabo? ¿En la interfase o en la fase M? A ver, ¿algún voluntario? ¿En qué fase del ciclo celular es que se lleva a cabo la síntesis o replicación del material genético? ¿En la interfase o en la fase M? En la interfase, ¿verdad? Ahora, recordémonos de que la interfase está constituida o está fragmentada en tres etapas: G1, S y G2. ¿Cuál de esas tres se lleva a cabo la síntesis del material genético? En la fase S, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más procesos pueden llevarse a cabo en nuestro núcleo? Pues la transcripción, que creo que es un tema que todavía vamos a tocar, el tema de la transcripción, ¿sí? Cuarto módulo, ¿verdad? Entonces vamos a intentar esta semana poder acabar a abarcarlo. Entonces tenemos la transcripción, que es un proceso intermediario, ¿sí? O necesario para que se pueda llevar a cabo la síntesis proteica en el citosol. Porque la transcripción, recuérdense que, a ver, ¿qué material genético es el que se almacena en el núcleo? ADN y ARN. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ADN y ARN aparte de su estructura? Pues de que el ADN va a estar 100% en el núcleo, ¿sí? O sea, no puede salir. Entonces necesita de mensajeros o de intermediarios que puedan llevar el mensaje que está contenido en el ADN, que son los ARN, que hay un montón de tipos de ARN, pero creo que los más importantes es el mensajero, el de transcripción y el ribosomal, que hay otros, ¿verdad? Está el pequeño nuclear, pequeño nucleolar, heterogéneo no sé qué, de interferencia, que son importantes porque forman parte o son más que todo reguladores, eso sí es cierto. Eh, pero creo que los que nos interesa más en el tema pues es esos tres que mencioné al principio. Ahora, la transcripción solo es ese paso de ADN a ARN, ¿sí? ¿Qué proceso también llevamos? Pues básicamente el proceso de maduración de esos ARN. ¿Por qué? Porque recordémonos de que una diferencia entre eucariotas y procariotas es de que las eucariotas no sintetizan de forma madura o de forma funcional sus ARNs. También se lleva a cabo el proceso de síntesis o ensamblaje de subunidades ribosomales y, por supuesto, se da también el transporte de algunas proteínas de tipo histónicas o enzimas que pueden funcionar dentro del núcleo. Bueno. Ahora, recordémonos de que cada núcleo va a ser muy particular y que de hecho cada núcleo puede variar en forma, puede variar en tamaño, puede variar en posición, en número. Y eso pues lo observamos en cada una de las células o de las diferentes células, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, solo en las células sanguíneas la gran variabilidad en número y en forma, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las células musculares las células del músculo esquelético, que son células de tipo, o sea, son polinucleares, pero podemos ver las células cardíacas y las células del músculo liso, que tienen un solo núcleo. Y que el núcleo de una a otra varía por la disposición organizacional de su estructura interna, ¿no? Ahora,
¿de qué está constituido? Porque para poder hablar acerca del núcleo, yo siempre he dicho que la forma de entender las funciones de una estructura es conocer cómo está constituida esa estructura. Porque nosotros, por ejemplo, en la mitocondria, que no estuvimos de forma sincrónica, pero les compartí el video, yo les hablaba y les decía, o sea, vemos que la mitocondria es muy parecida al núcleo, tiene dos bicapas lipídicas. Y podemos ver que la membrana mitocondrial interna es, más selectiva que la externa. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Y cómo lo logra entender? Pues observando de qué está constituida, en qué porcentaje, si podíamos observar que era más abundante en proteínas que en lípidos y que aparte no estaba constituida de colesterol, ¿sí? No tenía colesterol, entonces era como tipo, ahora ya entiendo por qué no es tan permeable, ¿sí? Lo mismo es acá, con la membrana del núcleo. O sea, imagínense, el núcleo o sea, está almacenando nuestra información. Obviamente tiene que ser una estructura altamente selectiva. Entonces tiene que tener una constitución que le permita realizar esa función. ¿Cómo está constituido el núcleo? Bueno, el núcleo entendamos que está delimitado primero por una envoltura. Ahora, esa envoltura, como yo les decía, no está constituida solo por membrana. O sea, ahí vamos a encontrar los poros nucleares y las membranas. Entonces, les decía que está constituida por dos membranas, una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa, y que ambas membranas están unidas gracias al complejo de poro nuclear. Sí, que el complejo del poro nuclear es la estructura que va a permitir el paso de sustancias del nucleoplasma hacia el citosol o al revés, ¿sí? Del citosol al nucleoplasma. ¿Qué características o qué diferencias tienen en esas estructuras? Bueno, la membrana nuclear externa, pues podemos observar que tiene anclada a ella lo que son ribosomas, ¿sí? Y también podemos observar en la imagen o sea, que la prolongación de esa membrana es lo que forma el retículo, ¿sí? Rugoso, específicamente, que es parte del sistema endomembrana. También miramos la membrana nuclear interna, que esta es la que va a tener contacto con el nucleoplasma y que de hecho es ahí donde va a venir lo que es las láminas nucleares y van a darle forma al núcleo y le van a dar estabilidad. Y tenemos un espacio perinuclear, que es el espacio que está entre las dos membranas, que cierta parte de este espacio se va a prolongar a lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Entonces hablemos de la envoltura nuclear. La envoltura nuclear pues está constituida por dos bicapas lipídicas, pero también está constituida por el poro. La membrana nuclear externa pues continúa el retículo endoplásmico rugoso y se caracteriza porque está constituido por ribosomas adheridos a la membrana, que fue algo que ya hablamos. Mientras que la interna es muy abundante en lo que son proteínas que le permiten poder anclarse a la lámina nuclear. Y esa lámina nuclear pues es la que le va a dar sostén, le va a dar forma a lo que es la membrana nuclear interna, pero también va a servir como sitio de anclaje para lo que es la cromatina. Nos vamos a dar cuenta que en el tema de interfase, cuando el material genético está descondensado, que es la forma en la que mayormente se encuentra nuestro material, pues vamos a encontrarlo anclado a la membrana nuclear interna, pero para eso no es que esté anclado directamente a ella, sino que va a necesitar anclarse a las láminas nucleares. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de las láminas nucleares, porque uno dice, láminas nucleares son un tipo. A ver, esto ya lo tenemos que saber, porque eso sí ya lo vimos, que fue citoesqueleto.
Déjenme, voy a revisar. Yo creo que ya lo vimos. No, no lo hemos visto. Pero igual eso tenemos que tener noción de ello. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir las láminas nucleares qué tipo de citoesqueletos son? ¿Son microtúbulos? ¿Son filamentos de actina? ¿O son filamentos intermedios? Bueno, no sé si me entendieron la pregunta, pero algún voluntario que me pueda decir qué tipo de estructura del citoesqueleto son las láminas nucleares. ¿Filamentos intermedios, microtúbulos o filamentos de actina? Bueno, son filamentos intermedios, ¿verdad? Exacto. Gracias, Michelle. Son filamentos intermedios. Muy bien, entonces, continuemos. Ahora hablemos un poco acerca del complejo del poro nuclear que forma parte de esa envoltura. Y pues el complejo del poro nuclear, así en términos muy generales, pues es la estructura que va a permitir la comunicación con el nucleoplasma y el citoplasma. Ahora bien, ¿qué pregunta nos podrían hacer respecto al complejo del poro? Pues la básica. Del complejo del poro nuclear se puede afirmar. Y siempre, o en la mayoría de exámenes, sí he visto que colocan como tipo, está constituido por un tipo de proteínas. No, y eso es falso, ¿no? Entonces, siempre hay que, yo les decía, aquí en biología no se adentran tanto a la estructura química, pero sí por lo menos a qué lo está estructurando, pues, a las características estructurales de esa parte, ¿sí? Entonces, no nos interesa saber que si tiene 8 radios o si tiene una canasta o si tiene no sé qué. En realidad lo que nos interesa saber es que está constituido por varios tipos de proteínas, ¿sí? Y que su función principal, pues es básicamente transporte, ¿sí? Ahora, lo que sí tal vez tenemos que conocer es que es una estructura simétrica. Eso que quiere decir que si nosotros lo dividimos a la mitad o en varias partes, nosotros vamos a obtener estructuras iguales, ¿sí? Les decía, está constituido por 8 radios que se van a unir a un canal central y que cada radio se une a 2 anillos, a un anillo de tipo nuclear y a un anillo de tipo citoplasmático, ¿sí? También podemos observar que está constituido por algunas nucleoporinas y que tiene como forma de canasta, ¿no? Y que puede estar constituido de más o menos entre 50 hasta 100 proteínas diferentes, ¿sí? Entonces aquí lo podemos observar un poquito más grande. Bueno, pues, ¿qué funciones tiene este complejo? Pues el movimiento de moléculas, ¿sí? Moléculas polares, no polares, por difusión pasiva a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Ahora, el movimiento no es como que, esta molécula quiere pasar y pasémosla, no hay clavo, no, o sea, es regulado. Aparte, por ejemplo, cuando las moléculas son muy grandes, ¿sí? Van a necesitar todavía una regulación mayor de tanto de entrada como de salida del núcleo, donde se va a requerir energía, ¿sí? Por ejemplo, algunas proteínas que necesiten ingresar son las histonas, ¿sí? Que recordémonos que son las encargadas de la compactación del material genético.
y otras que pueden salir, que son grandes, que son los distintos tipos de ARN o algunas unidades ribosomales, que necesitan también de un proceso de regulación, ¿sí? Porque son muy grandes. Entonces les dejo aquí el proceso de cómo se da la exportación, que a este momento en realidad no nos interesa tanto. Tal vez lo que sí nos interesa como conocer, más allá de tener un proceso así bien detallado y específico, es reconocer de que el proceso de exportación e importación no se da solo. Necesita de señales, de proteínas que generen una señal de exportación o que generen una señal de importación, que es ahí donde empezamos a hablar de las famosas importinas y exportinas. Eso es lo que necesitamos saber. El proceso de que necesita RAN, que necesita GTP, que necesita una proteína de carga, necesita una proteína adaptadora. Yo creo que a nuestro nivel que nos interesa no le importa el curso como saber eso. ¿Qué más sí tenemos que saber? Es, por ejemplo, cómo una proteína, recordemos de que, por ejemplo, las histonas son proteínas que se sintetizan a nivel del citoplasma. ¿Cómo es que nuestro sistema reconoce que esas histonas tienen que ir al núcleo? Bueno, porque necesitan una señal de localización nuclear, que es la famosa SLN en español o NLS en inglés, ¿sí? Entonces lo importante acá es que nosotros sepamos esto. Para importar y para exportar necesitamos proteínas de señal, que son las importinas y exportinas. Y más que todo para la importación, sí, o sea, del citosol hacia el nucleoplasma, pues necesitamos de una señal de localización nuclear que es muy parecida al péptido señal, sí, o sea, la señal de localización nuclear es parte de la misma proteína y es eso de, es como cuando hablábamos, el péptido señal para que se vaya al sistema endomembrana. Lo mismo es acá, solo que aquí se le llama señal de localización nuclear. Bueno, entonces ahora hablemos de la lámina nuclear, que no es algo tan complejo, o sea, no es tan complejo estructuralmente hablando, pero sí es complejo funcionalmente hablando, porque a pesar de que son unas estructuras tan simples, o sea, esos son unos filamentos que forman redes y que de cierta manera pues son las que van a regular la forma del núcleo, van a regular eh, la desintegración del núcleo, porque sin estas no hay envoltura nuclear y se van a dar cuenta el por qué. Entonces, la lámina nuclear es como que fuera una malla compuesta de filamentos intermedios. Están compuestos por láminas A, por láminas B y láminas C, y que más allá de darle forma, de darle sostén a la membrana nuclear interna, también van a servir de sitio de anclaje para la cromatina. Ahora bien, mucho ojo, estas láminas, ¿sí?, que conforman a la lámina nuclear tienen la característica de que se pueden armar y se pueden desarmar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos al tema de la fase M, cuando hablamos acerca de lo que es el ciclo celular, en mitosis y en meiosis podíamos ver, por ejemplo, la prometafase, ¿sí? Que la envoltura nuclear se desarmaba, por ejemplo, en la prometafase al final, ¿sí? Eh, ¿Sí? Y en la meiosis pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, esto siempre nosotros lo tenemos que ver que está regulado siempre por lo que son las quinasas dependientes de ciclinas que se encargan de fosforilar, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desintegran? Por fosforilación, o sea, cuando una quinasa activa viene y fosforila a estas láminas, pues hace que se desestabilicen, se desarman, y cuando se desarman pues empieza a desintegrar toda la envoltura nuclear. Y por eso es que decimos que la lámina nuclear no es una estructura estática, sino es una estructura dinámica que está no en constante desarmar y que se arma, no, sino que depende de la etapa, ¿no? Muy bien. Hablemos un poco sobre la matriz nuclear,
Si se dan cuenta, el núcleo es muy, pero muy parecido a la mitocondria. Y la matriz nuclear, pues básicamente es el interior, ¿sí? Del núcleo, que está compuesta de nucleoplasma, pero ahí también vamos a encontrar áreas como determinadas que tienen un nombre en específico, que es, por ejemplo, el nucleolo. Y en la matriz nuclear como tal, que se engloba a todo, al nucleoplasma y al nucleolo, pues vamos a encontrar proteínas histónicas, proteínas no histónicas, y que van a ser importantes para poder llevar a cabo el proceso de replicación del material genético, la síntesis y maduración de ARN, el transporte nuclear y algunos dominios que vamos a encontrar que tienen como acción a hormonas esteroideas que en realidad no nos interesa tanto conocerla ahorita. Entonces hablábamos un poco acerca de lo que es el nucleolo, que en realidad el nucleolo es como un dominio dentro de la matriz nuclear que pues va a tener una función bien determinada, y es que en él se van a sintetizar lo que son la mayoría, ojo, no todos, y ahorita vamos a entender por qué, la mayoría de ARN ribosomal lo vamos a sintetizar ahí. A ver, ¿cuántas o cuántos tipos de ARN ribosomal hay? A ver, ¿quién me puede decir cuántos tipos de ARN ribosomal hay? Hay cuatro, ¿verdad? Entonces, hay cuatro tipos de ARN ribosomal. Están el 5, el 5.8, el 18 y el 28, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les decía que la mayoría de material genético que codifica el ARN ribosomal está en el nucleolo? Porque, por ejemplo, la subunidad 5, si esta no se sintetiza en el nucleolo, solo se van a sintetizar la 5.8, la 18 y la 28, ¿verdad? Entonces, de las cuatro, tres de ellas están en el nucleolo. Entonces, en el nucleolo, pues nos vamos a dar cuenta que pues está dividido todavía en otros dominios o en regiones que no nos interesa aprendernos el nombre, pero sí es importante que entendamos que está dividido en regiones con funciones diferentes. Por ejemplo, hay una región donde se transcribe o se sintetiza el ARN ribosomal, hay otra región donde se madura y hay otra región donde se ensambla para formar las unidades ribosomales. O sea, no nos interesa ahorita saber que el nucleolo tiene un centro fibrilar, tiene un fibrilar denso y tiene un granular. No, solo entender que en el nucleolo se lleva a cabo la síntesis de ARN ribosomal, también su maduración y también su ensamblaje para formar las unidades ribosomales. De ahí no nos interesa nada más. Bueno, ¿cómo está organizada? A ver, antes de pasar al tema de lo que es ya el material genético como tal, ¿alguna duda de la estructura del núcleo? Porque aquí terminaríamos con la estructura del núcleo. Ya después ya solo nos quedamos con el tema del material genético. Que de hecho ya lo vamos a terminar. ¿Alguna duda? Ah, ok. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer por el chat o no tengan pena, solo activen y me pregunten, solo activen el micrófono y me hacen la pregunta. Sí, no tengan pena con eso. Muy bien. Entonces, ahora miremos acerca de cómo está organizada la cromatina. Ahora, recordémonos de que una de las funciones importantes del núcleo, pues, es el almacenar nuestro material genético, ¿sí? Ahora, ese material genético
recordemos de que es muy grande, o sea, es muy grande. De hecho, hay algunas literaturas que dicen que si nosotros desenrollamos el material genético, puede alcanzar aproximadamente 2 metros de longitud. Ahora, uno dice, 2 metros, no es mucho. Pero ¿cómo hacemos? O sea, agarren ustedes una cuerda de 2 metros, enróllenla y se van a dar cuenta qué espacio alcanza. ¿Cómo o qué se necesita para que 2 metros de material genético puedan caber en una estructura que ni nuestros ojos pueden ver? O sea, estamos hablando de una estructura con un diámetro de micras, ¿sí? O sea, es muy pequeña. Entonces necesita organizarse, ¿sí? Ahora, recordémonos de que el material genético pues tiene varios niveles de estructuración, como que fueran una proteína. Y por ejemplo podemos ver un nivel primario donde todavía ni es una doble hélice, sino que solo es una cadena con secuencias de bases nitrogenadas o de nucleótidos. Ya luego miramos un nivel secundario donde ya se forma la doble hélice, porque recuérdense que el ADN es bicatenario, son hélices antiparalelas, una 5'3" y la otra 3'5". Luego, cómo esa doble cadena se envuelve en octámeros de histonas, se le llama octámero porque son 8 histonas unidas y forman el famoso nucleoplasma, ¿sí? Luego ese nucleoplasma todavía se enrolla más y forma el solenoide. Ese solenoide se conecta a algunas fibras y forma el famoso escafoide. Y luego ese escafoide todavía se enrolla aún más y forma el cromosoma mitótico. Ahora, ¿en qué manera lo encontramos la mayor parte del tiempo? Pues en una forma no tan condensada, o sea, el 100% de vida o del tiempo del ciclo celular de una célula no lo vamos a encontrar en forma de cromosoma. De hecho, la forma de cromosoma solo la vamos a encontrar en lo que dure la fase M, ¿sí? De ahí, en interfase, lo encontramos en forma descondensada, ¿sí? Muy bien. Y también es importante que nosotros reconozcamos que, porque esto es la base del proceso de transcripción, y es que más adelante nos vamos a dar cuenta que hay diferentes niveles de regulación de expresión del material genético, que son los que van a determinar, ¿sí? Qué material genético está para transcribirse y qué material genético no se puede transcribir. Entonces, para eso tenemos que entender que el material genético se puede encontrar en varias disponibilidad. Entonces ahí es lo que nos va a poder distinguir cuando algunos genes estén en forma de eucromatina y otros estén en forma de heterocromatina. Entonces, esto lo vamos a poder nosotros diferenciar en el núcleo interfásico y vamos a poder diferenciar el tema de EU y heterocromatina, que en realidad no es algo tan complejo, sino que lo que nos indican es quién está disponible y quién no está disponible. Eucromatina es como la forma más extensa, o sea, es que, bueno, antes de meterme al concepto como tal, quiero hacerles énfasis de que esto de que si es eucromatina o si es heterocromatina, va a estar regulado por el nivel de condensación del material genético. Ahora, ustedes recordarán en el tema de transcripción que para poder transcribirse un gen, ¿sí? Necesitamos que una maquinaria, principalmente una ARN polimerasa, pueda ingresar a nuestro material genético reconociendo un sitio promotor, y en ese sitio promotor se van a anclar algunos factores de reconocimiento, unos factores específicos, generales, perdón, van a reconocer al sitio promotor y van a atraer a la ARN polimerasa. Ahora,
¿qué pasa si nuestro material genético está muy condensado? Nuestros factores y nuestra ARN polimerasa no va a tener la capacidad de poder reconocer los sitios promotores. Entonces, una eucromatina, que es como la forma laxa o la forma extendida, no tan condensada, que le va a permitir que esos sitios sean reconocidos por la maquinaria de transcripción. Y al poder ser reconocidos por esa maquinaria de transcripción, pues vamos a poder observar, ¿sí?, que sí se van a poder transcribir y que entonces sí vamos a poder expresar esos genes. Y la heterocromatina es lo contrario, o sea, es una forma muy condensada, y al ser muy condensada, pues nuestros factores y nuestra ARN polimerasa no van a tener la capacidad de ingresar, reconocer el sitio promotor y transcribir. No lo va a poder hacer. Ahora, hay dos tipos de genes en forma de heterocromatina. Está la heterocromatina constitutiva y está la facultativa. La constitutiva, yo lo relaciono porque a veces tiende a confundir, pero yo lo relaciono con Constitución. La Constitución es un libro o es la ley máxima de Guatemala que nadie la puede modificar. O sea, nadie por sí solo la puede modificar, ¿sí? A no más de que se cree una asamblea constituyente, etcétera. Pero podemos que no se puede modificar. Entonces, aquellos genes que son heterocromatina constitutiva son aquellas que, o sea, ¿qué es heterocromatina? Son genes que no se pueden expresar. Y va, constitutiva. Fijo, son genes que nunca se van a poder expresar, ¿sí? Porque no se le va a poder cambiar su nivel epigenético. Entonces, ¿qué genes encontramos ahí? Bueno, los genes del centrómero y los genes del telómero, ¿sí? Son genes que nunca se van a poder transcribir. ¿Por qué? Porque no codifican a genes de importancia. O sea, lo único es de que son genes reguladores y genes protectores para los cromosomas, pero no son útiles. O sea, hablando de expresión genética, ¿no? Pero hay otros genes que sí los podemos encontrar como heterocromatina, pero que en algunas células sí pueden ser expresables, que son los famosos heterocromatina facultativa. Ahora, ¿qué genes? Recuérdense que nosotros los organismos eucariotas somos organismos que nos caracterizamos por ser complejos. Y siempre, yo toda la vida le he dicho a mis compañeros, el término complejo no lo relacionen con dificultad, relaciónenlo con organización, porque así es en las células. Entre más organizada es una estructura, más compleja es. Y eso es un claro ejemplo de nosotros los eucariotas. Y la razón por la que nos dicen, somos organismos complejos. Sí, pero ¿por qué? Porque tenemos un sistema endomembrana, porque tenemos un citoesqueleto, porque tenemos procesos de regulación todavía de esos procesos. O sea, no son procesos que se lleven solos, sino que todavía se regulan. Entonces, y a pesar de que somos altamente regulados, todavía podemos presentar problemas. O sea, imagínense eso. Entonces, la heterocromatina facultativa son genes que en algunas células pueden estar no disponibles para transcribirse, pero que en otras sí. Por ejemplo, el tema digamos, los genes que codifiquen a la insulina. A ver, ¿la insulina en qué estructura se sintetiza? En el páncreas, ¿no? Entonces, todas nuestras células que conforman al organismo, todas tienen el gen de la insulina. Todas. Desde la célula que está más distal en alguna de las falanges hasta cualquier otro órgano, ¿sí? O sea, todas nuestras células, todas, porque incluyo hasta a las gaméticas, tienen el gen que codifica a la insulina. Todas. Pero no todas las expresan. ¿Será que el hígado se especializa en producir insulina? No. ¿Será que el corazón produce insulina? No. ¿Pero será que esas estructuras tienen ese gen de la insulina? Sí, pero lo tienen apagado. Ahora, ¿quiénes sí expresan ese gen?
las células del páncreas. Entonces, no sé si me llegué a entender ahí, pero por ejemplo, ¿qué otra? Porque en el examen, en este examen final que nos hicieron, vino como 2 preguntas de eso. Eh, pero estaba relacionada, por ejemplo, al cuerpo de Barr, que está en la siguiente diapositiva, que es otro ejemplo. El cuerpo de Barr es una heterocromatina facultativa. Y es que, miren, el problema de las mujeres que son XX y la razón por la que nos dicen a los hombres de que nosotros definimos el género del bebé es porque, a ver, es porque las mujeres son XX. Ahora bien, cuando son XX, pues ambos cromosomas, ¿sí? Van a codificar exactamente lo mismo. Entonces, las mujeres no necesitan que ambos cromosomas se expresen. Entonces lo que hacen es generar un proceso interno que le permite apagar uno de esos genes, ¿sí? Entonces cuando apaga uno de esos cromosomas, ¿sí? Entonces es lo que forma el famoso cuerpo de Barr, que es para que solo un cromosoma X esté activo, ¿sí? Bueno, antes de hablar del tema de cromosomas, es importante entender alguna terminología, por ejemplo, que es genoma, es el colectivo de toda la información genética de un organismo, toda. ¿Qué es un gen? Pues es la unidad de la herencia. Alelo son las formas alternativas de un gen y locus es la posición que tiene un gen dentro de un cromosoma. Sí, es cuando nosotros decimos locus, es eso que decimos 17Q o 17P, no sé qué, ¿verdad? Entonces ese es el locus, es la posición que tiene. Tenemos que hablar un poco acerca de la estructura de los cromosomas. Y es que los cromosomas sabemos que es la forma más condensada en la que vamos a encontrar nuestro material genético. Un cromosoma mitótico nosotros lo vamos a diferenciar porque está constituido por 2 cromátides hermanas. Sabemos de que una cromátide con otra son copias exactas, es decir, ahí sí vamos a decir iguales, o sea, idénticas, ni más ni menos, que van a estar unidas por un centrómero y podemos diferenciar que tienen un brazo Q y un brazo P, ¿sí? Un brazo corto, que es el brazo P, el que es arriba, y el brazo Q, que es el brazo más grande, ¿sí? Que está en la parte de abajo. En el brazo Q, nosotros en la parte más distal, nosotros vamos a encontrar el telómero, que el telómero es una estructura, es heterocromatina constitutiva, que es lo que va a permitir como de protección contra nucleasas, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver el cariotipo humano, que lo único que hay que saber acá, que el cariotipo humano pues está conformado por 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, si lo queremos ver así. De esos 46 cromosomas, 44 son cromosomas, son autosomas, y 2 de ellos son cromosomas sexuales, o si lo queremos ver en pares, 22 pares de cromosomas son autosomas y un par de cromosomas son sexuales, ¿sí? Hay diferentes tipos de cromosomas dependiendo la proporción que hay entre el brazo P y el brazo Q. Vamos a encontrar los metacéntricos, que son aquellos que es el A, este A, que se caracterizan porque el brazo A y el brazo P y el brazo Q casi son del mismo tamaño. Luego tenemos un submetracéntrico, que el brazo P es un poquito más pequeño que el brazo Q. Luego tenemos el telocéntrico, que el brazo P, pues ahí ya se mira que es súper más pequeño que el brazo Q. Y el acrocéntrico, pues sigue teniendo brazo P, pero es tan pequeño que no lo podemos observar a simple vista. Ahora, de los 4 tipos de cromosomas que hay según la posición del centrómero, solo tenemos en el cariotipo humano, solo reconocemos 3. Los metacéntricos, submetacéntricos y el acrocéntricos. No tenemos en el cariotipo humano
cromosomas de tipo telocéntrico. Los cromosomas humanos se dividen en grupos del A hasta el G, englobando a los diferentes cromosomas. ¿Nos interesa aprendernos los grupos? La verdad que no. Lo único que sí, pues podemos ver que se asocian por características similares y tal vez reconocer la cantidad de cromosomas, dónde se ubican los autosomas y los cromosomas sexuales, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros leemos ahí, nos damos cuenta que en realidad no hay cromosomas de tipo eh, telocéntrico, sino que solo hay meta, submetacéntrico y acrocéntrico, ¿verdad? Bueno, nos puede venir tal vez alguna pregunta respecto a algún locus y tal vez por eso es importante que nosotros entendamos qué significa o cómo pues nombrarlo. Nos pueden dar el locus 17q12, por ejemplo. El primer número, o sea, el 17, nos indica el número de cromosoma. Entonces, nosotros sabemos que, 17. Entonces, nos vamos al cromosoma 17. Luego nos dan una letra, que puede ser Q o que puede ser P. P es cuando es el brazo corto y Q cuando es el brazo largo. En este caso, como nos están dando Q, pues nosotros tenemos que ir al brazo más largo. Y el 12, pues es la banda, el número de bandas respecto al centrómero, ¿sí? Porque los brazos, tanto el P y el Q, se van a dividir todavía en bandas que aquí en la imagen no se puede lograr bien, no se logra ver bien, pero en una imagen más ampliada, pues nos damos cuenta que es por bandas, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto al núcleo, porque eso es lo que tenía preparado para este tema.